La ciudad entera se preparaba para uno de los eventos más comentados del año, la boda de una de las herederas más ricas y poderosas de la región. Los periódicos, las revistas y hasta los programas de televisión del espectáculo hablaban del acontecimiento con morbo, como si se tratara de un cuento de hadas moderno. Los invitados eran políticos influyentes, empresarios millonarios, celebridades y familias de renombre. Todos esperaban presenciar la unión de dos fortunas, la consolidación de un imperio y la confirmación de que la joven novia era una de las mujeres más envidiadas del país. Su nombre era Isabela de la Vega, una mujer de belleza impecable, cabellera larga y sedosa como el oro fundido, rostro angelical y una sonrisa capaz de iluminar cualquier salón. Educada en colegios exclusivos, acostumbrada a viajes por Europa y rodeada desde su infancia de lujos que otros apenas podían imaginar, Isabela había crecido creyendo que el mundo estaba hecho para servirle. No conocía la palabra no, porque siempre obtenía lo que quería. Sus caprichos eran órdenes y sus deseos realidades inmediatas. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta se escondía un carácter frío, arrogante y muchas veces cruel. La manera en que trataba a quienes trabajaban en su mansión era un reflejo de cómo veía al resto del mundo, como piezas intercambiables, herramientas para su comodidad. Nunca se detenía a mirar a los ojos de los empleados, ni agradecía los servicios prestados. Para ella, quienes no pertenecían a su círculo de élite eran invisibles. Entre esas figuras invisibles se encontraba Lucía Ramírez, una joven humilde que trabajaba como empleada doméstica en la mansión de los de la Vega. Lucía había llegado a la capital desde un pequeño pueblo, escapando de la pobreza y con la esperanza de construir una vida mejor. Desde el primer día soportó humillaciones, exigencias desmedidas y comentarios hirientes de parte de Isabela. La rica heredera nunca la llamó por su nombre. Para ella era simplemente la sirvienta. Lucía, sin embargo, era paciente. Guardaba silencio ante los insultos, reprimía las lágrimas cuando la acusaban de errores que no había cometido y apretaba los dientes cada vez que Isabela se burlaba de su ropa sencilla o de su forma de hablar. Pero en su corazón iba creciendo una herida profunda, un resentimiento que con los años se convirtió en rencor y después en odio. El detonante de todo sucedió una tarde a pocos meses de la boda. Isabela, ansiosa por presumir su vestido de novia importado de París, organizó una prueba privada en la mansión, con modistas, fotógrafos y amigas de la alta sociedad presentes. Lucía fue llamada para ayudar a sostener la cola del vestido, ajustar los detalles y servir copas de champaña a las invitadas. En medio de risas y comentarios frívolos, una de las amigas preguntó en tono de burla qué se sentía ser la novia más afortunada del país. Isabela, con su aire de superioridad, respondió: afortunada, sí, pero no por mi futuro esposo, sino porque jamás en mi vida tendré que vivir como estas criaturas. Y señaló con desprecio a Lucía, que estaba de pie detrás de ella, sosteniendo el vestido con delicadeza. Las carcajadas llenaron el salón. Lucía bajó la mirada, conteniendo el dolor que le atravesaba el alma. Esa humillación pública fue la chispa final que encendió su decisión. Esa noche, mientras todos dormían en la mansión, ella lloró en silencio, jurándose a sí misma que esa mujer pagaría caro cada lágrima derramada, cada humillación sufrida, cada palabra venenosa que le había lanzado, y así comenzó a tejerse un plan oscuro y calculado que tendría como escenario principal el mismísimo día de la boda. Una venganza que no sería con gritos ni violencia directa, sino con un golpe letal al orgullo y la vanidad de Isabela, su belleza. Lucía sabía que la cabellera de la heredera era su mayor tesoro, su marca de identidad, lo que más llamaba la atención en ella. Había escuchado decenas de veces cómo Isabela presumía que su pelo era más valioso que cualquier diamante, que ningún hombre podría resistirse a esa melena brillante que parecía salida de un anuncio de revista. Era su corona invisible, su orgullo y su arma de seducción.
Fue entonces cuando Lucía empezó a investigar, a preguntar discretamente, a buscar en lugares ocultos aquello que podría utilizar. Descubrió hierbas, sustancias y fórmulas que, aplicadas con precisión, podían provocar la caída del cabello en cuestión de horas. No era fácil conseguirlas, pero la joven, movida por la rabia y la desesperación, estaba dispuesta a todo. El día señalado se acercaba. La ciudad entera hablaba de la boda. Los medios no dejaban de repetir el nombre de Isabela, y cada detalle de la ceremonia era filtrado como si se tratara de un evento real de la realeza. Isabela, orgullosa, caminaba como una reina entre reporteros y cámaras, sin imaginar que la persona que veía todos sus pasos desde las sombras estaba a punto de arrebatarle lo en que más amaba. Y llegó la mañana del gran día. El palacio donde se celebraría la boda estaba adornado con miles de rosas blancas, lámparas de cristal, alfombras rojas y un despliegue digno de Hollywood. Los invitados empezaron a llegar en limusinas, mientras helicópteros sobrevolaban para captar imágenes aéreas. Todo era lujo, exceso, espectáculo. En su habitación privada, Isabela se miraba en el espejo con una mezcla de nervios y emoción. El vestido de encaje, bordado a mano, era una obra de arte. Las joyas en su cuello brillaban como estrellas. Pero lo que más destacaba, como siempre, era su melena dorada, perfectamente peinada, caída en ondas suaves sobre sus hombros. Sonreía satisfecha. Lucía, fingiendo normalidad, entró en la habitación para asistir a los últimos preparativos. En sus manos llevaba un frasco pequeño, oculto entre toallas y utensilios de belleza. Nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba que en pocos minutos aquella mujer impecable sufriría la humillación más grande de su vida, justo frente a todos los que la idolatraban. Y cuando el reloj marcó la hora exacta, el destino comenzó a escribir la primera línea de la tragedia. Isabela se acomodó en un lujoso sillón, rodeada de maquillistas y estilistas que no dejaban de halagar su belleza. Cada detalle debía ser perfecto: el delineado de sus ojos, el rubor que realzaba sus pómulos, el brillo de sus labios. La novia parecía disfrutar de ese ambiente de adoración, como si todo el mundo girara alrededor de ella. Y, en efecto, así era. Lucía se movía con discreción, llevando bandejas con brochas, peines y productos. Nadie reparaba en ella. Para todos, era solo la sirvienta de confianza que había permanecido años en la mansión. Nadie imaginaba que en sus manos cargaba la semilla de un desastre irreversible. El frasco que había conseguido contenía un líquido transparente, inodoro, imposible de detectar a simple vista. Un preparado de hierbas corrosivas que debilitaban el cuero cabelludo hasta hacer que el cabello se desprendiera en mechones. Bastaba aplicarlo entre los aceites capilares que los estilistas usaban y esperar. Cuando la maquillista pidió una esencia para hidratar la melena de Isabela, Lucía vio su oportunidad. Abrió discretamente el frasco, vertió el líquido sobre el envase de aceite natural que usaban siempre y lo mezcló con delicadeza, como si nada hubiera pasado. Sus manos temblaban, pero su mirada brillaba con una determinación inquebrantable. El estilista tomó el producto y comenzó a masajear la cabellera de Isabela con movimientos suaves. La heredera cerró los ojos, disfrutando de la sensación. «Más fuerte, por favor, que quede perfecto. Hoy debo ser la mujer más hermosa del planeta», ordenó, con esa voz arrogante que tanto la caracterizaba. Lucía observaba en silencio, conteniendo la respiración. Sabía que el efecto no sería inmediato, pero dentro de un par de horas, cuando estuviera en el altar, el veneno invisible comenzaría a hacer su trabajo. Los invitados ya ocupaban sus asientos en la iglesia. El novio, Julián Herrera, un joven empresario millonario, esperaba nervioso en el altar. Hijo de una de las familias más poderosas del país, era un hombre atractivo, con modales refinados, aunque muchos murmuraban que su unión con Isabela era más un negocio entre familias que un matrimonio por amor. Las cámaras transmitían en vivo cada detalle: la entrada de los padrinos, la música del coro, los arreglos florales. Todo estaba siendo seguido por miles de personas a través de la televisión. La boda se había convertido en un espectáculo nacional.
Cuando finalmente las puertas se abrieron y apareció Isabela, un murmullo recorrió la iglesia. Todos quedaron deslumbrados por su figura, el vestido blanco, la joya en la frente, la sonrisa orgullosa y esa cabellera dorada que caía como cascada. Caminaba lentamente, disfrutando de cada mirada de admiración. Para ella, ese era su momento de gloria, el instante que siempre había soñado. Lucía, de pie entre los sirvientes al fondo, la observaba con una mezcla de odio y satisfacción. El plan estaba en marcha. El sacerdote comenzó la ceremonia y las palabras solemnes llenaron el aire. Los novios intercambiaron miradas, los invitados sonreían emocionados y todo parecía transcurrir con perfección absoluta. Pero entonces, justo cuando llegó el momento de pronunciar los votos, algo extraño sucedió. Isabela sintió un ligero ardor en el cuero cabelludo. Intentó ignorarlo, pensando que tal vez era el peso del peinado. Pero pronto la sensación se volvió insoportable, un calor que se expandía por toda su cabeza, acompañado de un cosquilleo desesperante. Instintivamente llevó la mano a su cabello y notó algo que la hizo congelarse. Mechones enteros quedaban atrapados en sus dedos. El horror se reflejó en su rostro. Intentó disimular, pero al pasar su mano nuevamente, más cabellos se desprendieron, cayendo al suelo como hebras de oro marchito. Los invitados comenzaron a murmurar, confundidos. El sacerdote dudó en continuar. ¿Estás bien, hija?, preguntó en voz baja. Pero ya era tarde. Frente a todos, mechones enteros empezaron a deslizarse por sus hombros, cayendo sobre el vestido blanco, sobre el piso brillante de la iglesia. El peinado se deshacía en cuestión de segundos, dejando a la vista parches de piel desnuda. Un grito ahogado recorrió el lugar. Las cámaras captaron el momento con crudeza. Los invitados se llevaban las manos a la boca, incapaces de creer lo que veían. El sueño perfecto se convertía en pesadilla. Isabela, desesperada, trató de sujetar lo que quedaba de su melena, pero era inútil. Cada movimiento arrancaba más cabellos. En cuestión de minutos, la joven que siempre había presumido de su belleza quedó casi calva frente a cientos de personas y miles de espectadores que seguían la transmisión. «¡No, no, no!», gritaba entre lágrimas. «¡Esto no puede estar pasando! ¡No!». El novio retrocedió un paso, impactado. Su rostro reflejaba vergüenza, confusión y asco. El murmullo de los invitados se volvió un escándalo. Algunos grababan con sus teléfonos, otros murmuraban hipótesis. ¿Enfermedad? ¿Maldición? ¿Ataque químico? Nadie sabía la verdad. Y al fondo, oculta entre los sirvientes, Lucía sonrió por primera vez en años. Su venganza se había consumado. La reina había caído del trono y lo había hecho frente a todos. Pero lo que nadie sospechaba era que ese momento sería apenas el comienzo de una cadena de revelaciones y desgracias que cambiarían para siempre la vida de Isabela, del novio y de todos los que rodeaban a la poderosa familia de los de la Vega. El silencio dentro de la iglesia se rompió con un murmullo creciente que pronto se transformó en un escándalo. Invitados incrédulos, cámaras capturando cada instante, voces que se superponían con preguntas desesperadas. La boda que debía ser el evento del año se había convertido en un espectáculo de humillación pública. Isabela, entre sollozos, se miraba en el reflejo de un cáliz dorado que sostenía el sacerdote. Su rostro, todavía hermoso pero ahora enmarcado por mechones dispersos y claros visibles en el cuero cabelludo, parecía desfigurado por la desesperación. El maquillaje corría por sus mejillas. «¡Alguien hizo esto! ¡Me envenenaron!», gritaba, sin poder controlar su histeria. El novio, Julián Herrera, no sabía cómo reaccionar. Intentó acercarse para consolarla, pero algo en su mirada lo delataba. No podía ocultar la repulsión. Aquella mujer perfecta con la que debía unir su vida ya no era la misma. Los invitados comenzaron a notar su incomodidad y pronto el rumor se extendió. Él no quiere casarse con ella. Las cámaras transmitían en vivo cada segundo. Los periodistas que esperaban afuera recibieron la noticia como oro puro. «La novia millonaria queda calva en el altar», titulaban los portales en cuestión de minutos. La humillación de Isabela se multiplicaba, viralizándose como fuego en redes sociales. Lucía,
escondida entre las sombras, disfrutaba del caos con una calma inquietante. Cada lágrima de Isabela era para ella un bálsamo, una reparación a los años de sufrimiento. Nadie sospechaba de la humilde sirvienta que ahora se sentía dueña del destino de su verduga. Los padres de la novia intentaron intervenir, exigiendo que la ceremonia continuara. «Esto es un accidente, no importa. Lo importante es el amor», decía su madre, con un tono forzado que solo aumentaba la tensión. Pero Julián la interrumpió con frialdad. No puedo casarme bajo estas circunstancias». La frase cayó como un rayo. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Todos los ojos se dirigieron hacia él. Isabela, destrozada, lo miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», susurró, como si no pudiera creerlo. «No estoy preparado para esto», respondió él, retirándose lentamente hacia atrás. El escándalo estalló. Invitados que se levantaban, gritos, cámaras que buscaban captar el rostro de la novia rechazada. Isabela cayó de rodillas, implorando entre sollozos. «Julián, por favor, no me hagas esto, no me dejes así». Pero el joven se volteó y salió del altar, seguido por su familia. En cuestión de segundos, la boda quedó destruida y la humillación de Isabela alcanzó un nivel insoportable. Lucía observaba todo como un espectador de una obra de teatro macabra, pero dentro de ella algo comenzó a removerse. Sí, había conseguido su venganza, pero la magnitud del desastre superaba lo que había imaginado. El dolor de Isabela, expuesto ante toda la nación, era casi inhumano. Los invitados se retiraban entre murmullos, algunos grabando con sus teléfonos, otros comentando que la familia de la Vega nunca se recuperaría de un escándalo semejante. La prensa aguardaba afuera como aves de rapiña, listas para devorar lo que quedaba de dignidad de la heredera. Isabela fue llevada casi a rastras por sus padres hacia un salón privado, donde se encerraron con ella para intentar calmarla. Golpeaba las paredes, gritaba, se arrancaba lo que quedaba de su cabello como si quisiera despertar de una pesadilla. «¡Lucía!», gritó de pronto, con una mirada de furia desbordada. «¡Fue ella! ¡Lo sé! ¡Fue ella!». Los padres intentaron disuadirla, asegurándole que estaba delirando, pero en su interior Isabela sentía la verdad. Recordaba cada humillación que había lanzado sobre la sirvienta cada vez que la trató como basura. ¿Acaso era posible que aquella mujer, invisible durante tantos años, hubiera encontrado la manera de destruirla? Mientras tanto, Lucía regresaba a los pasillos de servicio, aparentando normalidad. Nadie la buscaba, nadie la acusaba. Era invisible, como siempre, pero ahora cargaba con un secreto poderoso. Esa noche, los noticieros no hablaron de otra cosa. Los videos de la novia quedando calva en pleno altar circularon millones de veces en redes sociales. Los memes se multiplicaban y el apellido de la Vega quedó marcado con la mancha del ridículo. Isabela no salió de su habitación durante días. Se negó a comer, a mirarse al espejo, a recibir visitas. Su prometido la bloqueó de todas las formas posibles. La prensa acampaba fuera de la mansión, esperando una declaración, pero la familia optó por el silencio. En medio de esa oscuridad, una idea se apoderó de la mente de Isabela. Si realmente Lucía había sido la causante de su desgracia, entonces debía pagar. Y no solo con despido, sino con una venganza aún más cruel. El juego de odios apenas comenzaba. Las noches en la mansión se volvieron un campo de guerra, silenciosa. Isabela, encerrada en su habitación con las cortinas cerradas, lloraba frente al espejo cubierto con telas negras para no enfrentarse a su reflejo. Su cabello, antes símbolo de poder y vanidad, ahora era apenas una sombra de lo que fue. Sus ojos hinchados y su piel pálida revelaban el tormento de alguien que había caído del pedestal más alto. Los médicos que su familia contrató le confirmaron lo que ella temía. La sustancia había destruido las raíces de su cabellera. Tal vez, en meses, crecería de nuevo, pero nunca sería igual. La humillación pública ya estaba marcada para siempre. Isabela no podía olvidar las imágenes transmitidas en televisión. Ella de rodillas, gritando, mientras todos la miraban con lástima o burla. El eco de esas risas la perseguía incluso en sueños. Y en medio de esa oscuridad, un nombre se repetía en su mente como un veneno.
Lucía. La sirvienta seguía trabajando en la casa como si nada. Atendía a los invitados, limpiaba pasillos, servía comidas. Nadie sospechaba de ella y esa invisibilidad era su mayor escudo. Pero Isabela, desde las sombras, la observaba con ojos de fiera herida. Una tarde, cuando por fin reunió fuerzas para levantarse, Isabela llamó a su madre. «Quiero que la despidan. Ahora mismo». Su voz era un hilo, pero cargaba veneno. «Hija, no podemos hacer eso sin pruebas». La madre trató de calmarla. «Si despedimos a Lucía de la nada, la prensa podría enterarse. Ya basta de escándalos». «Ella me destruyó», gritó Isabela golpeando la mesa. «Y si no hacen nada, lo haré yo». La madre, temerosa, aceptó mantenerla en observación. Pero Isabela no podía esperar. Decidió que la venganza debía ser personal. Esa misma noche, esperó hasta que todos durmieran y salió de su habitación con pasos sigilosos. Caminó por los pasillos oscuros hasta llegar al cuarto pequeño de servicio donde dormía Lucía. La puerta estaba apenas cerrada. La abrió lentamente y la vio, recostada en una cama humilde, con las manos entrelazadas como si soñara, en paz. Por un momento, Isabela sintió un estremecimiento. Recordó que esa mujer había vivido años bajo su techo, que la había visto crecer, que había limpiado sus lágrimas de niña caprichosa más de una vez. Pero enseguida ese pensamiento se ahogó bajo la furia. Se acercó a su mesita y encontró una libreta vieja, llena de anotaciones. La abrió con curiosidad, buscando pruebas. Entre recetas de cocina y listas de compras, descubrió páginas con nombres de hierbas, mezclas y fórmulas. Su corazón latió con fuerza. Era la confirmación que necesitaba. Lucía se movió en sueños y Isabela salió corriendo con la libreta escondida en su pecho. Esa noche no durmió. Se pasó horas leyendo esas anotaciones, descubriendo que la sirvienta había estudiado en silencio, que conocía remedios caseros y brebajes de origen antiguo. Todo apuntaba a ella. Al día siguiente, Isabela la enfrentó en privado. «¿Qué me diste, maldita?», escupió con rabia, lanzándole la libreta en el rostro. Lucía quedó en silencio, unos segundos, mirándola fijamente. Luego, con una calma aterradora, respondió: «No tuve que darte nada, señorita. Usted misma se lo buscó». Las palabras fueron como un cuchillo. Isabela temblaba de ira. «Confiesa, desgraciada. Tú arruinaste mi vida». Lucía se acercó, tan cerca que Isabela pudo sentir su aliento. «Yo no arruiné nada. Usted se arruinó sola con su crueldad. Yo solo le mostré al mundo quién es realmente, una reina vacía, incapaz de soportar perder lo que más presume». Isabela levantó la mano para abofetearla, pero Lucía la detuvo con fuerza inesperada, sujetándola de la muñeca. «No me toque, señorita. Ya no soy la misma sirvienta que podía pisotear sin consecuencias». Isabela retrocedió, aterrada. Esa mujer, la que siempre había ignorado, se mostraba ahora como una amenaza real, una enemiga que no temía enfrentarse. Desde ese día, la tensión en la mansión se volvió insoportable. Cada vez que se cruzaban, las miradas eran dagas. Isabela soñaba con destruirla, con devolverle la humillación. Pero Lucía ya no era una víctima silenciosa. Ahora tenía poder y lo usaba con sutileza, manipulando pequeños detalles que hacían que Isabela perdiera la cordura. Joyas desaparecían misteriosamente y aparecían en lugares imposibles. Invitados comentaban rumores sobre nuevas enfermedades de la heredera. Los espejos del baño se empañaban con frases escritas que desaparecían cuando otros entraban. Era como si un fantasma la persiguiera, y ese fantasma tenía nombre: Lucía. La guerra entre ellas había comenzado, una guerra donde la venganza y el odio serían las armas y la mansión de la Vega el campo de batalla. Las semanas pasaron, pero el escándalo de la boda no desaparecía de los medios. Cada vez que Isabela intentaba salir, era perseguida por cámaras que no le preguntaban sobre su fortuna, sino sobre su calvicie. Revistas publicaban portadas crueles con montajes de caricaturas. Los noticieros recordaban una y otra vez el momento exacto en que los mechones cayeron en el altar.
La familia de la Vega trataba de controlar la crisis con dinero, comprando silencio y presionando a periodistas. Pero era inútil. El mundo había visto la caída de una princesa millonaria y nadie estaba dispuesto a olvidar tan fácilmente. Isabela se consumía en su habitación. No había peluca que lograra devolverle la seguridad. Cada vez que se miraba al espejo, sentía que su reflejo era el de una extraña. Y lo peor, sabía que Julián, su exnovio, ya se mostraba en fiestas con otra mujer, una modelo joven de cabellera abundante. Las comparaciones eran inevitables. En ese abismo de desesperación, su odio hacia Lucía crecía como un fuego incontrolable. Soñaba con verla destruida, arrastrada por la misma humillación que ella había sufrido. Pero no era fácil. Despedirla sin pruebas la dejaría como paranoica, y su madre insistía en que mantener a la sirvienta cerca era lo más conveniente para evitar sospechas externas. Lucía, por su parte, parecía más tranquila que nunca. Caminaba por la mansión con una serenidad que irritaba profundamente a Isabela. Había recuperado algo que la heredera nunca imaginó: dignidad. Su mirada ya no era la de una mujer sumisa, sino la de alguien que se sabía poderosa, aunque nadie más lo viera. Una tarde, durante una reunión familiar, Isabela no pudo contenerse. «Ella me envenenó», dijo frente a todos, señalando a Lucía. «Es la culpable de todo». El padre, un hombre autoritario, golpeó la mesa con fuerza. «Basta, Isabela, no más. Delirios. No puedes culpar a una sirvienta de tu desgracia». «Delirios», replicó ella con lágrimas de furia. «¿Acaso creen que fue casualidad que justo el día de mi boda mi cabello desapareciera como por arte de magia?» Lucía, de pie en un rincón, respondió con voz serena: «Yo no necesito defenderme. La señorita está tan cegada por el odio que inventa fantasmas donde no los hay». El padre asintió, convencido de que Lucía decía la verdad. Isabela sintió como todos la miraban con lástima, como si estuviera perdiendo la razón, y eso la enloquecía aún más. Esa noche juró en silencio: «Si nadie me cree, yo misma la haré caer». Comenzó a espiar a Lucía, siguiendo cada paso, cada movimiento. Descubrió que la sirvienta se reunía en secreto con proveedores en la parte trasera de la mansión, que recibía cartas que nunca compartía y que, de vez en cuando, desaparecía durante horas para ir a lugares desconocidos. La curiosidad de Isabela se mezcló con paranoia. ¿Qué tramaba esa mujer? Tenía cómplices. Planeaba algo peor. Un día, Isabela decidió seguirla en secreto. Se puso un velo y salió en un auto discreto, guiada por un chofer de confianza. Siguió a Lucía hasta un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Allí la vio entrar en una casa pequeña, de paredes desgastadas y techos bajos. Esperó más de una hora hasta que finalmente salió, cargando una bolsa con lo que parecían hierbas y frascos. Isabela sintió que la sangre le hervía. Esa era la prueba que necesitaba, pero aún no era suficiente. Quería atraparla en el acto, exponerla frente a todos, hacerla sufrir como ella había sufrido. Esa noche, cuando Lucía regresó, Isabela la esperaba en el pasillo. «¿Dónde estabas?», preguntó fingiendo inocencia. Lucía la miró con una calma inquietante. «En un lugar donde usted nunca se atrevería a poner un pie, entre la gente real». La respuesta fue como un golpe. Isabela se quedó muda, pero en su interior la rabia crecía cada vez más. A partir de ese momento, comenzó un juego peligroso. Isabela tratando de desenmascarar a Lucía y Lucía disfrutando de verla perder la cordura poco a poco. Era una batalla de miradas, de silencios, de gestos sutiles que nadie más entendía. Pero lo que Isabela no sabía era que la venganza de Lucía no había terminado. Lo de la boda había sido apenas el primer movimiento de una partida mucho más larga. En su corazón, la sirvienta planeaba algo mayor, algo que no solo destruiría la imagen de Isabela, sino también los cimientos de toda la familia de la Vega. El pasado de los millonarios escondía secretos oscuros, y Lucía estaba dispuesta a revelarlos uno a uno. Lucía sabía que su primera venganza había sido efectiva, pero no suficiente. Había logrado exponer a Isabela al escarnio público, sí, pero la verdadera herida debía ser más profunda. No solo la humillación de la heredera, sino la caída de toda la familia de la Vega, porque en el fondo,
Lo que más odiaba no era únicamente a la joven millonaria, sino a todo el sistema que la había hecho sentir invisible, insignificante y pisoteada durante tantos años. Isabela, mientras tanto, vivía en un infierno personal. Intentaba salir a eventos sociales con pelucas costosas, pero siempre alguien se las arrancaba accidentalmente en medio de una foto o grababa un video burlándose de ella. Internet estaba plagado de parodias crueles y los inversionistas de su familia empezaban a desconfiar. Nadie quería asociarse con una marca manchada por el ridículo. Y como si fuera poco, Julián Herrera apareció en la portada de una revista abrazando a su nueva novia, una modelo extranjera. El titular era despiadado: el millonario que escapó de la maldición de la calva. Isabela arrojó la revista contra la pared, gritando como una fiera herida: ¡Me las van a pagar, todos! En su obsesión, se encerró a investigar a Lucía. Empezó a seguir los nombres que aparecían en la libreta que había encontrado en su cuarto. Descubrió que varios correspondían a herbolarios, curanderos y hasta boticarios clandestinos. Cuanto más leía, más convencida estaba de que la sirvienta no era una simple empleada, sino alguien con conocimientos peligrosos, capaz de destruirla aún más. Pero lo que no imaginaba era que Lucía también investigaba, porque la sirvienta no había olvidado su propósito: exponer los secretos oscuros de los de la Vega. Y uno de ellos estaba a punto de salir a la luz. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, Lucía encontró una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. No era la primera vez que la veía, pero ese día, al escuchar pasos acercándose, simuló un descuido y descubrió la clave que el patriarca usaba para abrirla. Guardó el número en su memoria como un tesoro. Cuando todos dormían, volvió en silencio. Abrió la caja y encontró documentos, contratos, escrituras, cartas y fotografías. Entre todo, halló lo que buscaba: pruebas de que la fortuna de los de la Vega no provenía de negocios limpios, sino de fraudes, sobornos y despojo de tierras a comunidades humildes. Lucía apretó los papeles contra su pecho, temblando de ira. Era la confirmación de lo que sospechaba. La riqueza que tanto presumían se había levantado sobre la desgracia de gente como ella, como su familia, como su pueblo. A partir de entonces, trazó un plan aún más audaz. Ya no se conformaría con destruir a Isabela. Iba a destruir todo el legado de los de la Vega. Mientras tanto, Isabela comenzó a notar cambios extraños en la mansión. Criados que antes la obedecían sin chistar ahora parecían dudar, como si hubieran perdido el respeto. Algunos murmuraban a sus espaldas, otros la miraban con compasión. Era como si su autoridad estuviera desmoronándose. Una tarde, al bajar a la cocina, escuchó algo que la heló. «Dicen que Lucía sabe cosas», comentaba una cocinera, «que tiene en sus manos los secretos de la familia». «Cállate, ¿quieres que nos despidan?», respondió otra. «No, lo que quiero es que la señorita Isabela sepa que ya no es intocable». Isabela entró furiosa, pero las mujeres guardaron silencio inmediato. Se fue con el corazón latiendo a mil. La idea la torturaba. ¿Y si Lucía realmente estaba tramando algo más grande? Esa noche la confrontó nuevamente en el pasillo. «¿Qué es lo que planeas?», le susurró entre dientes, con una mezcla de miedo y rabia. Lucía sonrió, esa sonrisa fría que ya la atormentaba en sueños. «Lo mismo que usted hizo conmigo, arrebatarle todo». Isabela retrocedió, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Esa sirvienta que había despreciado durante años, ahora se había convertido en su enemiga más peligrosa. Los días siguientes confirmaron sus peores temores. Una serie de artículos anónimos comenzó a circular en medios digitales, denunciando los negocios turbios de los de la Vega. Nadie sabía quién los filtraba, pero los documentos eran tan precisos que no había forma de negarlos. Los accionistas empezaron a retirar capital, las empresas se desplomaban en la bolsa y la prensa olía sangre. Y mientras todo se derrumbaba, Isabela, encerrada en su habitación, entendía que estaba siendo testigo de la venganza más implacable, no solo su caída personal, sino la de toda su familia. Lucía, en silencio, lo había logrado, pero aún faltaba el golpe final. La caída de los de la Vega ya no era un rumor, era un hecho.
Los noticieros hablaban de imperio en decadencia, los periódicos publicaban titulares sobre corrupción y despojos, y los enemigos de la familia aprovecharon para hundirlos aún más. Lo que antes era poder y prestigio, ahora se había convertido en vergüenza y desprestigio público. El patriarca, don Ernesto de la Vega, gritaba furioso en la sala principal de la mansión: «¡Alguien está filtrando información! Esto no es coincidencia». Los abogados iban y venían, incapaces de detener la marea de acusaciones. La fortuna que habían construido durante décadas se desmoronaba como un castillo de arena. Isabela, con la cabeza cubierta por una peluca costosa, observaba la escena con los ojos vidriosos. Ella sabía, con una certeza casi dolorosa, quién estaba detrás de todo: Lucía. Pero no podía demostrarlo. Nadie le creía, y cada vez que lo decía, sus padres le pedían que guardara silencio para no parecer paranoica. En medio del caos, Lucía trabajaba como siempre, discreta, servicial, pero con esa sonrisa invisible que nadie notaba salvo Isabela. Para la heredera, esa calma era peor que cualquier confesión. Una noche, desesperada, Isabela decidió seguirla nuevamente. Esperó hasta que Lucía saliera en dirección al mismo barrio humilde donde ya la había visto antes. Esta vez no fue sola. Llevó una cámara escondida, dispuesta a registrar pruebas que la incriminaran. Desde el coche la vio entrar en una cantina vieja y oscura. Isabela esperó varios minutos antes de bajar y acercarse cubierta por un velo. Al entrar, la música de guitarras y el humo del cigarro la envolvieron. Entre las mesas de madera, divisó a Lucía reunida con varios hombres y mujeres, todos de aspecto humilde. Sobre la mesa había papeles y carpetas. Se escondió detrás de una columna y escuchó fragmentos de la conversación. «Estas tierras nos las robaron hace 20 años. La familia de la Vega se enriqueció gracias a nuestro dolor. Con estas pruebas podremos recuperar lo que nos pertenece». Isabela sintió que la sangre se le helaba. No solo era Lucía, había todo un grupo detrás de ella, gente que había sido víctima de los negocios sucios de su familia. De pronto, uno de los hombres levantó la voz: «Gracias a Lucía, ahora tenemos lo que nunca pensamos obtener: justicia». Un aplauso resonó entre ellos, y allí Isabela lo entendió todo. La sirvienta, que siempre había considerado un insecto, no actuaba sola. Era el rostro visible de una rebelión silenciosa contra los de la Vega. De regreso en la mansión, Isabela no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su habitación, repitiéndose en voz baja: «Me quiere destruir, me quiere destruir». Al día siguiente, durante el desayuno, explotó frente a su familia: «Lucía está trabajando con nuestros enemigos. La vi con mis propios ojos». El padre, cansado de sus ataques, la abofeteó: «Cállate, Isabela. No arrastres más vergüenza a esta casa». La joven corrió llorando hacia su cuarto, pero en lugar de rendirse, su odio se transformó en obsesión. Decidió que, si su familia no la apoyaba, ella misma acabaría con Lucía. Esa tarde, entró en el cuarto de servicio de la empleada y comenzó a revolver sus cosas. Encontró fotografías viejas de un pueblo humilde, cartas de familiares y entre ellas una imagen que la dejó en shock. Lucía, mucho más joven, de pie junto a una mujer anciana, con un apellido que Isabela conocía muy bien. El apellido estaba ligado a uno de los despojos más grandes cometidos por los de la Vega en el pasado. Esa familia había sido prácticamente borrada del mapa para que el imperio creciera. Isabela comprendió de golpe que la venganza de Lucía no era solo personal, era una deuda de sangre. Con esa revelación, la heredera sintió algo nuevo: miedo. No era ella la cazadora, sino la presa. Y Lucía, silenciosa y paciente, estaba ejecutando un plan que venía de generaciones atrás. El choque final entre ambas era inevitable. Isabela no podía apartar de su mente la fotografía que había encontrado en el cuarto de Lucía. La observaba una y otra vez, con las manos temblorosas, como si aquella imagen fuese una pieza maldita que abría puertas prohibidas. La anciana que aparecía junto a la joven sirvienta no era una desconocida. Había visto ese rostro en archivos antiguos de la familia, en los periódicos amarillentos que hablaban de conflictos de tierras en un pueblo olvidado. Los de la Vega habían arrebatado esas tierras a familias humildes bajo amenazas, sobornos y violencia.
El apellido de la anciana coincidía con el de los principales líderes que se opusieron al despojo. Y ahora comprendía, Lucía era descendiente directa de aquellas víctimas. Todo cobraba sentido. No se trataba solo de envidia ni de resentimiento personal. Era una venganza que venía de generaciones atrás, una herida abierta que ahora sangraba en su propia piel. Isabela se sintió mareada, como si el mundo se le viniera abajo. Por primera vez en su vida entendió que no era solo víctima, también era heredera de culpas, de pecados familiares que nunca se habían pagado. Pero en lugar de sentir compasión, esa revelación encendió más su furia. «No voy a dejar que una sirvienta arruine nuestro legado», se dijo frente al espejo, con los ojos rojos de rabia. «Si quiere guerra, la tendrá». Esa misma noche, bajó a la cocina donde Lucía estaba guardando utensilios. La enfrentó sin rodeos, mostrando la fotografía en su mano. «Esto es lo que eres, ¿verdad? La nieta de campesinos muertos por culpa de mi familia». Lucía levantó la mirada sin miedo. «No murieron por culpa de tu familia, murieron por culpa de tu apellido, por hombres como tu padre, por mujeres como tú». «¡Maldita!», Isabela gritó, rompiendo la foto en pedazos. «Nunca tendrás lo que quieres». Lucía, con una calma que helaba la sangre, se inclinó hacia ella y murmuró: «Ya lo tengo, señorita. Usted ya no es nada, ni esposa, ni reina, ni heredera respetada. El mundo la ve como un monstruo ridículo. Y pronto su familia también será recordada como ladrones». Isabela temblaba de ira, levantó una jarra de agua y la arrojó al suelo, como si con eso pudiera romper la tensión. «Te voy a destruir, Lucía, con mis propias manos si es necesario». Lucía no respondió, simplemente sonrió y salió de la cocina con pasos tranquilos, como quien sabe que ya ha ganado. Los días siguientes fueron una tortura. La prensa seguía publicando filtraciones y cada documento hundía más a los de la Vega en el desprestigio. El patriarca sufría ataques de ira constantes, la madre lloraba en silencio y los hermanos de Isabela la culpaban de todo, acusándola de haber atraído la desgracia. La mansión, antes llena de fiestas y risas, ahora parecía un mausoleo. Los empleados murmuraban a escondidas y algunos incluso renunciaban. Solo Lucía permanecía firme, como si disfrutara contemplar la ruina desde dentro. Una noche, Isabela decidió actuar. Esperó a que todos durmieran y entró en el cuarto de Lucía con una vela encendida. Llevaba en la mano un frasco con alcohol y un encendedor. Su idea era simple y brutal: incendiar todo, acabar con la sirvienta de una vez por todas. Pero al entrar, encontró el cuarto vacío. Sobre la cama, perfectamente doblada, había una carta. Con manos temblorosas, la abrió. «Isabela, sé que estás leyendo esto. Sabía que tarde o temprano intentarías matarme, porque esa es tu naturaleza. Destruir lo que no puedes controlar. Pero yo ya no necesito tocarte para verte caer. Tu familia se está desmoronando sola, como castillo de arena. Y cuando todo termine, todos sabrán que los de la Vega no son más que ladrones disfrazados de realeza». Lucía. Isabela dejó caer la carta al suelo. Su respiración era agitada, sus ojos estaban desorbitados. Sintió que el odio la estaba consumiendo hasta la locura. En ese momento, comprendió que la verdadera batalla no era solo contra Lucía, era contra ella misma, contra el peso de sus culpas y su orgullo, pero estaba demasiado rota para admitirlo. Y así, entre sombras, tomó una decisión. Si la sirvienta quería guerra, ella llevaría esa guerra hasta las últimas consecuencias, aunque tuviera que arrastrar consigo a todos en la caída. La tragedia apenas se estaba escribiendo. El amanecer en la mansión ya no traía paz, sino un aire denso, cargado de tensión. Los pasillos parecían más fríos. Los cuadros que antes mostraban orgullo, ahora parecían mirar con reproche. Los de la Vega se encontraban en bancarrota moral y casi económica, y cada día era una batalla por ocultar lo inevitable. Isabela caminaba por los corredores con pasos erráticos, su peluca ligeramente torcida, sus ojos hundidos de no dormir. Murmuraba sola, como si hablara con fantasmas invisibles. Los empleados la observaban con compasión disfrazada de respeto, pero detrás de ella corrían rumores: «La señorita ha perdido la cabeza».
En medio de su delirio, la figura de Lucía aparecía constantemente, en cada rincón, en cada espejo, en cada sombra. Era como si la sirvienta estuviera en todas partes, vigilándola, recordándole que su poder se había desvanecido. Una tarde, Isabela no aguantó más y decidió enfrentarla frente a toda la familia. Reunió a sus padres y hermanos en la sala principal, con el rostro cubierto de maquillaje para aparentar y fortaleza. Ella, señaló a Lucía, que acababa de entrar con una bandeja de té. Ella es la culpable de nuestra ruina. Los padres se miraron entre sí, avergonzados. El padre, con un cigarro en la mano, exhaló con fastidio. Otra vez, Isabela, ¿cuándo dejarás de obsesionarte con la sirvienta? Lucía, en cambio, permaneció de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, como quien espera un espectáculo anunciado. Sus ojos brillaban con un fuego silencioso. Díganme una cosa, continuó Isabela, al borde de las lágrimas. ¿No les parece sospechoso que justo ahora, cuando todo se desmorona, ella sea la única que parece tranquila? La madre intervino con voz suave. Hija, estás proyectando tu dolor en quien no tiene culpa. Isabela rompió en carcajadas histéricas. Claro, siempre la defendiendo, como si no vieran lo obvio. Se abalanzó sobre Lucía y le arrebató la bandeja, haciendo que las tazas se estrellaran contra el suelo. La tomó del brazo con fuerza, gritando, «¡Confiesa! Diles lo que hiciste». Lucía la miró fijamente sin pestañear y respondió con una voz baja pero firme que heló a todos los presentes. «No necesito confesar nada. La verdad ya está saliendo sola, y ustedes lo saben». El padre se levantó y empujó a Isabela lejos, protegiendo a la sirvienta. Ese gesto fue como un puñal en el corazón de la heredera. «¿La proteges a ella?», dijo entre sollozos. «¿A ella? ¿Más que a tu propia hija?». El patriarca no respondió, solo se llevó las manos al rostro, vencido por la vergüenza y la impotencia. En ese silencio, Isabela entendió que había perdido más que su belleza, más que su boda, más que su prestigio. Había perdido a su familia. Lucía dio un paso adelante, se inclinó levemente y dijo con calma, «Este no es el fin, señorita, esto apenas comienza». Después salió de la sala, dejando atrás un silencio mortal. Esa noche, Isabela lloró hasta quedarse sin fuerzas. Sus lágrimas caían sobre la peluca, arruinando el maquillaje, borrando lo poco que quedaba de su máscara. Pero entre sollozos, una idea empezó a germinar en su mente. Si Lucía quería destruirlos con secretos, ella debía adelantarse. Comenzó a pensar en planes oscuros, contratar investigadores privados, buscar pruebas falsas, incluso recurrir a contactos turbios de la familia para silenciar a la sirvienta. La venganza ya no era una opción, era una necesidad. Sin embargo, lo que Isabela no sabía era que Lucía había previsto cada movimiento. Ella había esperado años, décadas incluso, a través de su familia, para ese momento, y estaba dispuesta a ir más lejos de lo que la heredera podía imaginar. Los destinos de ambas mujeres estaban unidos como dos trenes avanzando a toda velocidad hacia un choque inevitable, y en esa colisión no habría ganadoras, solo ruinas. La ciudad entera hablaba ya no solo de la humillación de Isabela, sino del derrumbe completo de los de la Vega. Los titulares eran despiadados, de millonarios a traidores, el imperio de la corrupción al descubierto. Políticos que antes cenaban en su mansión ahora les daban la espalda, y banqueros que los llamaban amigos comenzaron a exigir deudas atrasadas. Dentro de la mansión, el ambiente era sofocante. El padre se encerraba en su despacho, bebiendo whisky hasta altas horas. La madre lloraba en silencio, incapaz de sostener el peso del escándalo. Los hermanos discutían entre sí, culpándose mutuamente. Y en medio de todo, Isabela caminaba como un fantasma, devorada por la obsesión de destruir a Lucía. Una madrugada, incapaz de dormir, bajó a la cocina y la encontró allí, sentada con una taza de café, como si la estuviera esperando. «No deberías estar aquí», dijo Isabela con la voz quebrada. «Yo pertenezco más a esta casa que tú», respondió Lucía con calma. Isabela apretó los puños, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con miedo. «¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Qué es lo que buscas?» Lucía sostuvo su mirada, sin pestañear. «Quiero justicia. Quiero que todos sepan que la riqueza de la
Vega fue construida sobre huesos y lágrimas. Quiero que tu apellido deje de ser un símbolo de grandeza y se convierta en sinónimo de vergüenza. Isabela dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de furia. ¿Y yo qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Lucía soltó una risa amarga. ¿De verdad preguntas eso? Toda tu vida me trataste como si fuera menos que un perro. Me humillaste frente a tus amigas. Me llamaste basura. Me hiciste sentir invisible. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que tú representas todo lo que mi familia perdió. Tú vives en la mansión que fue nuestra, caminas por tierras que fueron nuestras. Tú eres el retrato de lo que nos robaron. Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Isabela. Por un instante, el odio se mezcló con un atisbo de culpa, pero enseguida se endureció otra vez. Jamás podrás ser como yo. Jamás. Aunque destruyas mi apellido, seguirás siendo lo mismo. Una sirvienta resentida. Lucía se levantó lentamente, tan cerca que Isabela pudo sentir su respiración. Y aún así, ya te arrebaté todo. Isabela retrocedió, temblando. Esa frase era la confirmación de lo que ya sabía. Estaba perdida. Al día siguiente, la mansión amaneció rodeada de periodistas y policías. Una orden judicial exigía la entrega de documentos y bienes. Los de la Vega estaban oficialmente bajo investigación. Los empleados abandonaban la casa uno tras otro, cargando sus pertenencias. Isabela, desde la ventana de su habitación, veía cómo el imperio se desmoronaba. Y en medio de la multitud, distinguió a Lucía erguida, observando en silencio como quien contempla el cumplimiento de una promesa antigua. La heredera sintió que la garganta se le cerraba. Ya no quedaba nada, ni fortuna, ni boda, ni respeto, ni familia. Solo la certeza de que había sido vencida por aquella mujer a la que nunca dio importancia. Pero en lo más profundo de su alma, una chispa aún ardía. Esto no termina aquí, se susurró a sí misma. Si voy a caer, me la llevaré conmigo. El choque final estaba cada vez más cerca. La mansión de los de la Vega, otrora símbolo de riqueza y poder, ahora estaba sitiada por periodistas, policías y curiosos. Cada rincón de la propiedad era fotografiado, cada movimiento registrado. La familia, que solía presumir de exclusividad y lujo, ahora era el espectáculo de la desgracia. Los autos oficiales entraban y salían, llevándose cajas de documentos, obras de arte confiscadas y hasta joyas familiares. El padre gritaba en vano, su voz perdida en medio del ruido de las cámaras. La madre, deshecha, rogaba a las autoridades que respetaran su privacidad, pero nadie escuchaba. El apellido de la Vega ya no inspiraba miedo, solo burla. Isabela se refugiaba en su habitación, con las cortinas cerradas, abrazando la peluca como si fuera una corona perdida. Desde el espejo cubierto imaginaba su antiguo reflejo, la mujer radiante, admirada, que todos deseaban. Pero la imagen se desvanecía, reemplazada por la figura de la calva humillada en el altar. Cada vez que cerraba los ojos, veía las risas, los teléfonos grabando, las miradas de asco, y siempre, detrás de esa pesadilla, aparecía Lucía. La sirvienta ya no caminaba como una sombra invisible. No, ahora parecía dueña de la casa. Los demás empleados la escuchaban, le preguntaban cosas, la respetaban. Su voz, antes tímida, resonaba con firmeza. Era como si la jerarquía se hubiera invertido. La heredera reducida a espectro, la empleada convertida en figura central. Una tarde, Isabela reunió el poco orgullo que le quedaba y bajó al jardín, donde Lucía colgaba ropa en un cordel improvisado. El contraste era brutal. Las rosas importadas aún florecían, pero al lado, la ropa de sirvienta ondeaba como bandera de una nueva era. ¿Disfrutas lo que has hecho?, preguntó Isabela con voz rota. Lucía giró despacio, la miró fijamente y respondió sin titubear: no lo disfruto, lo necesito. Isabela apretó los dientes. Me quitaste todo. No, Lucía dio un paso adelante. Yo no te quité nada, solo arranqué la máscara que usabas. El mundo vio quién eres realmente. La heredera sintió que la rabia le quemaba las entrañas. Sin pensarlo, se lanzó sobre Lucía y la empujó contra la fuente del jardín. El agua salpicó, las criadas gritaron. Por unos segundos, ambas forcejearon como dos bestias desatadas. Isabela hundió la cabeza de Lucía bajo el agua, gritando con furia: «¡Maldita! ¡Me arruinaste la vida!».
pero Lucía, con una fuerza inesperada, logró empujarla. Isabela cayó al suelo jadeando, su peluca empapada deslizándose hasta dejar a la vista su calvicie. Las criadas que observaban cubrieron sus bocas con horror. Lucía, empapada, se levantó con calma y se inclinó sobre ella. ¿Ves? Ya no te queda nada que ocultar, ni siquiera tu corona falsa. Isabela rompió en un llanto desgarrador. Por primera vez, no gritaba, no insultaba, no fingía. Solo lloraba como una niña perdida, sin nadie que la protegiera. Lucía la miró en silencio, y en sus ojos no había risa ni burla, sino una extraña mezcla de triunfo y compasión reprimida. Luego, simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando a la heredera deshecha frente a todos. Esa noche, Isabela juró que sería la última humillación. Si Lucía había jurado justicia, ella juraría venganza. Una venganza final, aunque le costara la vida. La tormenta estaba a punto de estallar. La tormenta que se cernía sobre los de la Vega alcanzaba su punto más oscuro. Los periódicos publicaban cada día nuevas pruebas de corrupción. Los aliados de antaño los abandonaban como ratas huyendo de un barco que se hunde. Y las autoridades ya hablaban de embargos definitivos. Dentro de la mansión, la tensión era insoportable. El padre había sufrido un colapso nervioso y fue llevado al hospital. La madre apenas comía, sumida en la depresión. Los hermanos, indignados, hablaban de huir del país antes de terminar en prisión. Y en medio de todo, Isabela se sentía como un cadáver en vida, deambulando entre los restos de un imperio en ruinas. La figura de Lucía, sin embargo, parecía crecer. Cada día caminaba con más firmeza, cada palabra suya era escuchada por quienes aún quedaban en la casa. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Para Isabela, aquello era insoportable. No soportaba verla erguida mientras ella se desmoronaba. Una madrugada, incapaz de resistir más, Isabela tomó una decisión fatal. Entró al cuarto de servicio donde dormía Lucía y con manos temblorosas sacó una pistola que había pertenecido a su padre. El arma pesaba como plomo en sus manos, pero la rabia le daba valor. Se colocó frente a la cama, apuntándole al pecho. «Despierta, maldita», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Lucía abrió lentamente los ojos y al ver el cañón, no mostró miedo, solo una calma perturbadora. «¿Vas a matarme, señorita?», preguntó con voz serena. Isabela apretó los dientes. «Me quitaste todo, mi boda, mi belleza, mi nombre. Me robaste mi vida». Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. «No, yo no te quité nada. Tú misma lo perdiste cuando elegiste humillar, cuando elegiste ser cruel. Yo solo mostré al mundo quién eras». El silencio era tan denso que parecía cortar el aire. Isabela temblaba con el dedo en el gatillo, luchando entre su odio y su miedo. Una parte de ella quería apretar y terminar con todo. Otra parte, rota y cansada, quería dejarse caer y rendirse. Lucía dio un paso hacia adelante, desafiándola. «Dispara si eso es lo único que te queda, pero recuerda, aunque me mates, ya perdiste. Tu apellido está manchado para siempre, tu prometido se fue, tu belleza se convirtió en cenizas. Yo no necesito vivir para ganarte, Isabela. Ya te vencí». Las palabras cayeron como cuchillos en el corazón de la heredera. La pistola tembló en sus manos. Lágrimas le nublaban la vista. Finalmente, con un grito desgarrador, arrojó el arma al suelo y cayó de rodillas. «¿Por qué yo?», sollozaba, golpeando el piso. «¿Por qué tenía que ser yo quien pagara por todo?». Lucía la observó desde arriba, con una mezcla de dureza y compasión. «Porque tú eras el reflejo perfecto de todo lo que nos hicieron. Tenías que caer para que el mundo lo viera». Isabela lloraba como una niña abandonada, sin fuerzas para seguir odiando. Por primera vez en su vida, entendía que no era invencible, que su riqueza y su belleza no podían salvarla. Había quedado desnuda ante todos, y ahora lo único que le quedaba era enfrentarse a sí misma. Lucía, en silencio, recogió la pistola, la guardó en un cajón y se retiró del cuarto. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo, la victoria ya era suya, pero al salir, en el pasillo oscuro, se permitió por fin una lágrima, porque aunque había cumplido su venganza, sabía que el precio había sido demasiado alto. La guerra entre ambas no había dejado vencedoras, solo ruinas.
Los días siguientes fueron un funeral en vida para la familia de la Vega. El apellido que alguna vez fue sinónimo de riqueza y poder, ahora era sinónimo de vergüenza y corrupción. Las mansiones comenzaron a ser confiscadas, las cuentas bloqueadas y las joyas de generaciones pasaron a ser evidencia judicial. Isabela apenas salía de su habitación. Su peluca ya no la acompañaba. Había dejado de fingir. Caminaba con la cabeza descubierta, mostrando su calvicie como una cicatriz eterna de lo que había perdido. Su reflejo en los espejos ya no la hacía llorar. Ahora la hacía reír, con una risa rota, casi histérica. Era como si hubiera aceptado que su belleza, su corona invisible, había muerto para siempre. Una tarde, se reunió cara a cara con Lucía en lo que quedaba del jardín, rodeadas de rosas marchitas y fuentes sin agua. El silencio entre ellas era insoportable, hasta que Isabela habló con voz apagada. ¿Y ahora qué, Lucía? Ya lo conseguiste. Nos hundiste. Nos dejaste en la ruina. ¿Qué más quieres? ¿Verme muerta? Lucía sostuvo su mirada, seria, pero sin el odio que antes la dominaba. No quiero verte muerta, Isabela. Quiero que vivas y que cada día recuerdes que la arrogancia, la crueldad y el desprecio tienen un precio. Tú eres el precio. Isabela tragó saliva, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y eso te da paz? ¿Eso te devuelve lo que mi familia le quitó a la tuya? Lucía bajó la mirada. Por primera vez, su voz tembló. No, nada me lo devuelve, pero al menos el mundo sabe la verdad, y eso basta. Hubo un silencio largo, casi eterno. Las dos mujeres, frente a frente, comprendieron que ya no había marcha atrás. Una había perdido todo lo que la definía. La otra había ganado justicia, pero a costa de su propia alma. Isabela dio un paso atrás, con una sonrisa amarga. Entonces, felicidades, Lucía. Me destruiste, pero nunca olvides esto. El odio que me quitó todo, también te cambió a ti. Ya no eres la mujer que llegó humilde a esta casa. Ahora eres como yo. Lucía sintió un estremecimiento, porque, en el fondo, esas palabras eran ciertas. Su venganza la había consumido, transformándola en algo que nunca pensó ser. Había vencido, pero ya no era inocente. Esa noche, la mansión quedó vacía. Los de la Vega se marcharon en silencio, dispersos, cada uno a enfrentar su destino. Nadie los defendió, nadie los despidió. Su imperio había caído como un castillo de cartas. Lucía, en cambio, permaneció de pie frente a las puertas cerradas. Ya no era la sirvienta invisible, era la mujer que había derrotado a los poderosos. Pero sus lágrimas silenciosas revelaban que la victoria había dejado un sabor amargo, porque al final la venganza nunca devuelve lo perdido, solo deja cicatrices en ambos lados. La historia de la novia millonaria que quedó calva en su boda se convirtió en leyenda urbana, contada en susurros en las calles, en titulares de revistas y en programas de televisión. Un recordatorio cruel de que ni la belleza, ni el dinero, ni el poder pueden salvar a alguien del peso de sus pecados. Y así, mientras la cámara imaginaria se aleja del jardín desierto, solo queda una frase que resuena como eco en la mente del espectador. La arrogancia puede levantar imperios, pero la venganza siempre los derrumba. Y ahora cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Isabela? ¿Crees que la venganza de Lucía fue justa? ¿O fue demasiado lejos? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia está hecha para debatirse. Y si te impactó tanto como a mí al narrarla, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like, porque aquí seguimos trayendo las historias más intensas, dramáticas y llenas de giros inesperados. Nos vemos en el próximo video.